Justamente, bueno, hablando de temas laborales y de las inquietudes que en el sector existe, recibimos esta mañana con mucho gusto, cuando son las 8:08 exactamente, a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Fernando, Un placer. ¿cómo estás? Un gusto estar por aquí de mañana. Que justamente estábamos hablando de esto del incendio, ¿no? Que fue lamentable lo que ocurrió este fin de semana allí en Punta del Este y la gran preocupación que había justamente en lo que tenía que ver con la situación, lo que iba a ocurrir con más de 2.000 trabajadores. ¿Qué opinión te merece estos anuncios, por lo menos hasta el momento, referidos a qué va a pasar con estos trabajadores de manera transitoria? Una buena noticia. Digamos, el ministro Mieres y su equipo de trabajo en general tienen una actitud proactiva en este tipo de temas. Allí había una situación delicada para el departamento, no olvidemos que son 2.000 puestos de trabajo, pero también es el comercio de una zona que su trabajo lo vincula a muchas actividades, pero una de ellas al turismo. No, y el trabajo indirecto, obviamente, a partir de ahí sí, también. directo e indirecto, hay como claro. 2.000 trabajadores. Construir una lógica de seguro de desempleo especial es una situación más que adecuada para una circunstancia no deseada por nadie y que afecta claramente al departamento y particularmente un balneario que después es muy importante para el turismo nacional, que estando bien es una de las industrias que más puestos de trabajo construye y una parte de la riqueza nacional importante. En algún momento 11% de la riqueza nacional la construía el turismo, ¿no? Exacto. Entonces no es un tema menor, el daño fue muy importante y ojalá rápidamente haya una recuperación para un departamento que un golpe de esto lo siente y lo siente duramente. Sí, porque independientemente de que el trabajador tenga seguro de desempleo, bueno, va a cobrar una ABA aparte de su ingreso, que le significa un aporte muy importante, pero no es el ingreso que tenía, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que es una acción más que adecuada. ¿Y cómo ves, ya que estamos hablando de trabajo, cómo ves el tema de desempleo en Uruguay actualmente? Yo lo veo complicado. Si a usted en un departamento le dicen que hay X desempleados y para jornales solidarios de salarios de 12.000 pesos y 15 días de trabajo, se presentan el doble de los desocupados y hay un problema. El doble, ¿eh? O sea, esos trabajos están pensados para personas que estén en situación de desempleo, es decir, que no tengan ningún ingreso. Si se presentan el doble y califican es que hay un problema de empleo importante. Y después usted sale, nosotros estamos con esto del Frente Te Escucha que tiene muchas variables, pero una es preguntarle a las organizaciones que componen la sociedad de distinto nivel cuál es el problema principal. Y el empleo es recurrente. Estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Tenemos 2 años. Él me preguntó cómo veía. ¿Cómo lo veía? Porque, claro, luego, justamente... ¿cuáles son las condiciones que traen esto? Son múltiples, ¿no? Una es la pandemia y otra para mí falta de políticas activas, pero esto siempre es discutible. Las cifras de recuperación de empleo que se dieron en las últimas semanas, entonces no corresponden cuando se dice que se volvió a la situación prepandemia. No, yo creo las cifras. El problema es que la pregunta sobre desempleo es si en la última semana trabajaste una hora. Sí, no, eso y bueno, está. Probablemente esas personas hayan trabajado una hora, eso no es trabajo. pero no están trabajando. Entonces, esto no critica al INE, dice, hay una constatación real. Para tantos desocupados del departamento se anotaron el doble y la mayoría están calificando. Y volver a una situación prepandemia, hablamos de 2019, obviamente lo ideal sería que estuviéramos mejor, pero con una pandemia en el medio, ¿esto es tan malo? No, yo creo que sí, pero cada cual mire con la vara que quiere. Si usted gana 5% menos de salario y es maestra, gana 18 jornales menos. Si es policía, gana 18 jornales menos. En lo que va del periodo de gobierno, perdió más de un mes de ingresos. Para mí este es un dato negativo. Si sos jubilado, estás en una pérdida de 4,5%. Algunos días menos que los trabajadores, pero se perdió ingreso incluso en las jubilaciones más bajas. Para mí esta es una mala noticia. Sí, además siempre se habla de que estamos prepandemia. Prepandemia era espantoso también, o sea, no estábamos tirando manteca al techo. O sea, era un momento complicado y también con donde era complicado en el pre-Frente Amplio. En el pre-Frente Amplio había 40% de desempleo. 40% de pobres, de uruguayos pobres. 4 de cada 10 eran pobres. Casi 6 de cada 10 eran niños pobres. El Uruguay tenía una riqueza nacional de 15.000 millones de dólares y casi sin acceso a crédito. De hecho, el presidente Valle tuvo que viajar a Estados Unidos para que le dieran un préstamo especial para evitar la caída del sistema financiero. Y Uruguay terminó el periodo del Frente Amplio con 9% de pobreza infantil. Sí, se pedía un default. Ningún país de América Latina. Se pedía un default también, ¿no? Sí, ningún país de América Latina. Sí,
las fuerzas políticas tienen derecho Gracias a al pedir... presidente Valle. No, a tuvimos. muchos actores. Mire que yo estaba en esa película, Sí, no me la contaron, yo estaba dentro de la película. Como usted dijo, de esa película hablan los 3 millones, pero en esa película no había más de 100 actores, ¿no? Es verdad, ahí aparecen todos, están ahí presentes. Pero no había más de 100 actores. O sea, a mí me tocó discutir con Echugarri y Teresita González la contratación de 1.500 auxiliares, porque efectivamente los niños en las escuelas se estaban pasando mal. Y cuando digo pasando mal, no teniendo alimentos suficientes, y tuvimos una negociación rápida y eficiente para resolver ese tema, y estaba en el secretariado de la central sindical tratando de encontrar una salida que permitiera conservar los puestos de trabajo y al mismo tiempo proteger a los ahorristas. Y eso se hizo con mucha seriedad y responsabilidad de la oposición. En países cercanos al nuestro, cuando hubo una situación de esto, terminó en explosión social. En Uruguay terminó en una elección en el año 2004. Entonces, lo que hay que reconocerle a la oposición en ese momento es que tuvo lealtad institucional y actuó de acuerdo a derecho, es decir, protegió la institucionalidad, que en ese caso era el presidente Valle y su equipo de gobierno. Pero ahí encontramos un país débil. Luego, en el 2019, había algunas dificultades, pero comparadas con las de hoy, la verdad que los uruguayos están viviendo problemas serios. Y uno es de emergencia económica. Y uno de no colocarle los recursos a la educación de la que tanto se habló en campaña. Y otro es de incumplimientos muy serios de campaña. Muy serios. ¿Cómo cuáles? Vamos a repasar. Bueno, a los uruguayos se les prometió no rebajarles el salario. Y solo van a tener el mismo salario de 2019 el último trimestre del gobierno de la calle. Es decir, enero, febrero y marzo de 2025. Cuando ya se ¿Vos haya... sos consciente de que tuvimos una pandemia? Sí, claro. Que Y venimos soy consciente- recuperando, vos sos consciente recuperándonos, que el mundo está hecho pomada. ¿Vos sos consciente que hay un sector de la sociedad que acumuló 3.000 millones de dólares por año depositados en cuentas en el extranjero y en el Uruguay? Yo soy consciente. ¿Y sabés qué? Me duele la desigualdad. Me duele que una parte de los uruguayos tengan dinero para múltiples generaciones y otros no estén teniendo hoy con qué alimentarse. Y otros no estén teniendo hoy medicamentos. Se paren en la puerta de la policlínica y no encuentren el medicamento para la presión, para el azúcar en la sangre, para los de acuerdo a tu criterio, ¿no? Es Yo cierto, voy no. Ahora dejé el bolso ahí, mirá. Está el bolso ahí y me voy a un departamento. Yo visité ya 12 departamentos. En todo faltan medicamentos, en los hospitales y en las policlínicas. Ahora, esto se puede creer en mí o agarrar una cámara, está un bien, periodista mira, está y visitar bien, los hospitales verdad. y No, los yo usuarios. soy médico, sí. O sea, Luego, o sea, bueno, lo entonces digo, vos sabés mejor que yo que sé faltaron sé medicamentos. que Pero además, que han existido faltantes, sí, pero se está solucionando. también sabés Y que hubo- se y gastó hubo razones, 30%, hubo razones. bueno, una que se gastó 37% menos en 2 años. Esta es una razón de enorme peso. Eso no se le prometió a los uruguayos. Sí, a los uruguayos se les Pero prometió menos en que salud, decís vos. en medicamentos. En medicamentos. Bueno, está la rendición de cuentas. Comparar la rendición de cuentas del el presupuesto nacional y luego las dos rendiciones de cuentas subsiguientes, y esa cuenta la hace cualquiera y le da 37%. Y el incendio del laboratorio no pesó de tu criterio. No, pero yo te estoy diciendo en gasto. No, ya te digo gasto. No, pero no digo, se gastó. Porque también se está bien. adjudicó como causa Pero de en el faltante primer de año no medicamentos, había incendio y no se gastó. Se gastó 30% menos porque hubo una decisión del gobierno de recortar. Y recortaron en educación, achicando los grupos y dejando profesores sin alumnos y alumnos sin profesores. Se recortó en la educación, bajando 19 jornales a los maestros y profesores. Se recortó en vivienda, digamos, de la promesa de 50.000 viviendas, con suerte vamos a llegar a 4.000. Entonces, no es que son promesas que no se cumplen por apenitas 2.000 o 3.000, de 50.000 prometidas a 4.000. Ya ustedes habrán visto el escándalo de la ANB, que estuvieron a punto de perder 400 millones de dólares por una ley que votó el gobierno con fundamentos contrarios del Frente Amplio y que cuando fueron a votarla al Parlamento, solo había 36 de los 56 diputados del gobierno. Y se votó con los votos del Frente Amplio una pérdida de 400 millones de dólares. Esos 20 diputados que faltaron, ¿por qué no los entrevistan acá para preguntarles por qué fueron tan irresponsables? Pará, ahora también nomás adelante. No, pero Está bien, podría tenés ser razón, parte de la está bien, agenda, ¿no? es tu- bueno. 20, Puede 56. ser, cómo no. Pero no es que No lo faltaron decido yo. dos. Pero promesa de campaña hemos Todos. escuchado de todos lados. Sí, pero hoy gobierna el como el Partido 30% Nacional. Pero hoy le tocó gobernar al Está Partido bien, Nacional. está bien. Claro, no está bien. Y me parece correcto que el Frente Amplio haga ver esos errores, como en su momento los que hoy son gobierno y que fueron oposición también se lo hicieron ver al Frente Pero Amplio. entonces que también lo admitan tuvo. que son Son las reglas de enormes juego. promesas. Son las reglas de Yo no juego, sé si son las reglas de juego político. decirles a la gente que no va a haber aumento de la edad jubilatoria, que pueden quedarse tranquilos y después al tercer año ya no están tranquilos. Pero viste las encuestas, a la gente no le molestó. Vamos a ver, encuestas? vamos a ver. Yo no sé cómo hacen de verdad. Yo ¿No le quiero molestó? ser respetuoso con los demás. Pero no sé cómo hacen para consultar sobre un proyecto
que yo todavía no lo pude terminar de leer. Le quería consultar. Yo no lo pude. ¿Cómo ha sido el estudio? Yo entiendo que hay gente más rápida que yo. Pero la consulta es mirá sobre que yo el leo proyecto. 250 páginas por día. Ilven. Sí. Sí, más o menos, parecido. Y no pude terminar de leer sobre el proyecto. Entonces, si a mí me preguntan si estoy de acuerdo con la reforma de seguridad social, yo acá te contesto que sí. Ya ahora te contesto que sí. Luego hay que discutir el contenido. Cuando aparezca el contenido, quiero ver cuánto dan esas Pero la gente encuestas. lo que más opina sobre la edad, lo que más le molesta es la edad. Sí, sobre la edad hay una encuesta que dice 84% que está en contra de esa edad. ¿Cuáles son los Por puntos eso, que...? pero yo te mando la que se hizo a instancias del BPS, no a instancias de un proyecto que nadie conoce. Yo respeto esta encuesta, pero desde el punto de vista de la pregunta, yo todavía no vi las preguntas, creo que fue muy apresurada porque nadie conoce el proyecto, sabe el presidente de la calle Pou. Si estás de acuerdo o no con el proyecto de seguridad y reforma, es una pregunta muy amplia. O sea, eso Exacto. Entonces no da Dime, por información. favor, que estás para preguntar. No, eso, se está dando un análisis, una lectura de este anteproyecto. ¿Cuáles son los puntos en los que difieren de lo que van estudiando? ¿Y qué es lo que sí cree el Frente Amplio que se necesitaría en esta reforma de la seguridad social? Bueno, se necesitan muchos aspectos. Una es la sostenibilidad financiera, ¿no? Que sea sostenible financieramente, pero otra es la sostenibilidad social. En Uruguay 20% de los niños están por debajo de la línea de la pobreza. Y cuando están ahí es falta de protección social, falta de seguridad social. Este tema, ¿en qué mesa se discute? Porque el futuro de la nación está hipotecado. Entonces, tendría que haber un proyecto integral. ¿Afecta a todas las cajas? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las circunstancias de cada caja para jubilarse? Entonces, cuando se tenga una idea cabal de todo esto, que se va a hacer con seriedad y con responsabilidad, y que hay un cronograma de estudio, y que lo están estudiando 25 técnicos, daremos nuestro punto de vista. Pero falta un aspecto anterior. Hasta ahora es un proyecto de Luis Lacalle Pou, a quienes nosotros respetamos mucho. Sí, sí, sí. Él dijo que no, pero no. ustedes le preguntaron, ¿no? Ustedes le preguntaron eso. Yo le fue en el pregunté, primero, y él dijo que y no. él nos Por lo contestó. menos públicamente dijo que no. Dijo que que era un sí. proyecto de gobierno. No, señor, todo lo contrario. Dijo que tal cual me lo había dicho, era un proyecto del presidente de la calle Pou. No, estás equivocado, perdona. Bueno, fue lo que yo escuché. Tan es de la calle Pou que Manini lo está estudiando para plantearle modificaciones. Está bien, porque entiende que se afecta a las viudas. Está perfecto. Pero son el gobierno, ¿no? Manini y Ríos cada tanto se hace el distraído. Pero es el gobierno. Entonces, hasta que 3 partidos del gobierno no se pongan de acuerdo, el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto, no hay proyecto del gobierno. Hay proyecto del presidente. Porque requieren de estos acuerdos. Y en 15 años del gobierno del Frente Amplio, digo que también es, de alguna manera es una coalición de partidos de izquierdas, ¿por qué nunca se hizo una reforma en ese sentido? O sea, yo reconozco todo lo que se generó en aumentos jubilatorios. ¿Por qué partís de la base que no se hizo una reforma? No, pero la reforma reforma que todos estamos pidiendo de sostenibilidad. La principal reforma que se hizo el aumento es que los jubilados estaban en la lona y aumentaron 60%. Claro, pero eso implica plata, pero eso implica obviamente plata. Entonces, eso son prioridades. Cuando hablamos de una reforma de estas características. características. Ahora vamos a ver, reforma de la caja notarial la hizo el Frente Amplio. Lo tengo ¿Sabés claro. quién la votó? Solo el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque tenía costo político y lo tuvo con los escribanos. Sí. Pero era fundamental. Se hizo la reforma de la caja bancaria. ¿Saben quién la votó? Solo el Frente Amplio. Lo tengo claro. Y después le dicen al Frente Amplio cómo es que no reforma. vota una reforma cuando ellos, cuando tuvieron que aprobar reformas que eran de sustentabilidad financiera, no las votaron. ¿Me entiende? O sea, una especie de algo que yo digo... pero no lo que yo hago. Pero tampoco digo, por eso que pasó, no vamos a poner nosotros en la misma situación de no Por votar. el contrario, nosotros no lo haríamos, no se pero, haría. Amigo, armamos un equipo de 25 técnicos que la están analizando punto por punto. Exacto. Cuando el Frente Amplio tenga definición y el gobierno tenga un proyecto definitivo, nos vamos a expresar. Pero mucho se cuestiona, por ejemplo, lo que es el aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Algo que ya Vázquez lo planteaba ya en 2017, que Mujica también ha hecho insistencia en el aspecto. Entonces yo pregunto, más allá de eso, que yo lo reconozco, pero ¿no? El aumento de la jubilación. Pero sí, hoy hay grabaciones. La calle admitió que lo que dijo... Sí, claro que sí. Bueno, sí, tengo datos de 2017, tengo impreso, tengo las audiciones de Mujica. No, pero ¿usted no se escuchó contestar el tema de la edad? ¿A quién? ¿Al Frente Amplio? Digo, la mayoría de la población, yo también lo dijiste, 80 y pico % no están de acuerdo con el aumento de la jubilatoria. Esto es la y dentro sociedad. del Frente Amplio también. ¿Usted vio que el Frente Amplio declarara algo sobre la edad? No. No, vos dijiste, acabas de decir que no cumplió la calle con la... Bueno, ya salió el presidente a decir que sí, que lo dijo y que bueno, que escuchándolo a Rodolfo Saldain vio que es imposible. Viste que el collar tiene una perla. Tiene 2 perlas el aumento del combustible, tiene 3 perlas, no voy a bajar los salarios, tiene 4 perlas, no voy a bajar las jubilaciones, tiene 5 perlas, voy a construir 50.000 viviendas y construyo 4.000.
Tiene muchas perlas el collar. Ahora, ¿todos los gobiernos cumplen con todas las perlas? Y bueno, nosotros... Porque el Frente tuvo 15 años en el gobierno. ¿Cumplió con todas las perlas? Con muchísimas, ¿no? Pero por con ejemplo, todas, con tu todas, salario, con 60% aumento salarial en 15 Pero años. con todas, Fernando. Por ejemplo, con el salario de los cámaras, más de 60% durante el periodo de gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, con las trabajadoras domésticas, donde triplicó el salario. No, y se las por reconoció, ejemplo, y se con los las trabajadores reconoció los rurales, derechos. donde cuatriplicó el salario y le dio 8 horas de trabajo. Por ejemplo, con construir una ley de protección al trabajo a través de la ley de responsabilidad penal empresarial. Por ejemplo, con la duplicación casi del presupuesto educativo. La duplicación de las rapiñas también. Bueno, prometieron muchas cosas que sí, no cumplieron. en algunas no cumplimos, pero en las que cumplimos, el glosario va a dar para colocar estos 15 años del Frente Amplio como los mejores años de los últimos 70. Pereira, Y esto no quiere decir que no hayamos cometido errores, porque obviamente si algo Todo el estamos mundo lo haciendo... que no comete. hace nada, Todo no lo se que- equivoca. ahí está, que no hace, Pero no se son equivoca. gobiernos de mucho cambio. ¿Y cuál es el camino ahora? ¿Cómo sigue todo esto? Y el camino es construir la organización que le permita ser la alternativa al gobierno actual. Y en eso estamos. De hecho, como le decía, ahí dejé el bolso porque toda la semana estamos saliendo entre 3 y 4 días al interior. La semana pasada tocó Montevideo, hubo 300 reuniones para escuchar, para ver cómo están viendo la situación actual, cómo entienden que el Uruguay va a evolucionar en el próximo tiempo y cuáles fueron los principales errores del Frente Amplio cuando le tocó Claro, gobernar, porque eso es parte porque de alguna manera fue de lo una que condicionó autocrítica la pública. pérdida del Frente Amplio en las últimas Ahora, elecciones. luego yo te Hay algo invito a que evaluar pensar ahí. cuál fue el último partido que hizo un proceso de autocrítica con 3.000 organizaciones. Y yo busco en la literatura y no encuentro. Ahora, sí claramente tenemos un partido, que es el partido de gobierno, el Partido Nacional, que le declaró un combate al Frente Amplio. Ustedes saben la palabra combate lo que significa, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Esto fue lo que dijo uno de Y los no es senadores del agradable. Frente Amplio en el diario El País. Hay que combatir al Frente Amplio. Es más, dice esta expresión. Perdón, Hay que ¿quién dejarse dijiste que lo dijo? mirar el ¿Quién dijiste que ombligo lo dijo? un senador de la Ah, pero República. es un senador. Usted dice que Bueno, un senador... Mujica senador, decía que había que pero combatir un a los senador gremios. Mujica decía que había que combatir a representa- los gremios también. O sea, combatir combatir a los gremios. Si querés te lo digo textualmente. No sé, no creo que lo combatir haya a los dicho. gremios. No creo que lo haya dicho, pero si lo tenés, lo Ah, tenés. pero no Sí, podemos claro. extrapolar la palabra de una persona a lo que puede ser el sentido de... ¿Y usted general sintió de a alguien la- contradecirlo? Porque ¿Eh? obviamente que un compañero nuestro Y a veces, puede pero decir a veces una vale la expresión... pena contradecir lo que una persona No, dice. su es darle partido. valor. No Su importa, partido le dice no a... importa. Uno Yo se- porque diga algo él no voy a salir yo a contradecir, es su opinión. No, pero si no lo decís, sos parte de lo que dice. Si sos parte de un colectivo y no decís esto que está diciendo este senador no tiene que ver con la política del partido, es que entonces lo apoyás. Pueden ser a Yo título- lo que veo entonces es que hay puede un ser a título problema. personal. Vos decís que un senador de un partido de gobierno... Hay que juntarse y hacer mierda a los gremios. No queda otra. Ojalá lo logremos. José Mujica en el 2016. Yo qué sé. Bueno, eso me como te parece decía, bastante agresivo. combatir no era una expresión más chabacana, pero bueno, combatiendo lo no sé, encontraste. perdón. O sea, pero, ahora, combate, ¿sabes lo que quiere decir? Es declarar una guerra a otro. Son términos que tendrían que ser desterrados de la... Pero no están bueno. desterrados, están en una página central de uno de los diarios principales del Uruguay y que luego lo levantan los demás medios. Solo entra a internet, como hizo él acá, que me lleva una ventaja que la próxima vez voy a venir con una Tenés máquina. que venir. Porque voy en desventaja. Bueno, Pero- Fernando, ojalá... ¿Cuánto tiempo va a llevar este análisis de la Ahora, yo lo reforma? que veo es esto, ¿no? Una parte del gobierno está combatiendo al Frente Amplio como se ve hoy. Los ataques a Charles Carrera por parte de la senadora Bianchi, por parte del senador Da Silva, pretendiendo hacer que la justicia juegue un papel terciario y sean ellos los jueces. No son ni bomberos para apagar el incendio del shopping, ni son jueces, ni conocen las actuaciones en cercanía. Ahí hay una parte del gobierno combatiendo al Frente Amplio. Otra parte del gobierno, de acuerdo a este senador, se está mirando el ombligo. La pregunta es quién gobierna en Uruguay. Entonces, la preocupación nuestra es que hay una soledad en el presidente asombrosa. Porque unos están dedicados a combatir al principal partido del Uruguay y lo hacen explícito, como nunca se había hecho en Uruguay. Hay campañas de todo tipo. Llegan a mentir de forma absurda, por ejemplo, planteando que yo no he trabajado 15 años. Cualquiera de los que está acá y tienen algún tiempo en el canal saben las horas que yo le dedico de trabajo. Y no son 8, nunca son 8. Y ustedes me ven los sábados y los domingos porque luego me ven en los informativos de sus canales si es que lo miran, porque estoy trabajando aquí, allá, acullá. Entonces se llegan a decir cualquier cosa porque en nombre de ese combate declarado son capaces de meterse con las personas, con las familias. Hace unas horas me decían, Fernando Pereira no es capaz de defender la escuela pública porque él mandó a su hija y lo masificaron al colegio alemán. Y mi hija fue a la Escuela México
al Liceo Miranda, al Liceo 29. Son boludeces de la gente. Sí, son boludeces porque no te tocan a vos, pero cuando si te tocaron un hijo tuyo... Somos personas públicas. Lamentablemente, al ser personas públicas, sos objeto de... Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿viste? Yo sé porque que cuando afectan a tus hijos, ¿viste? Yo tampoco. Totalmente. Bueno, Fernando Pereira, gracias por estar con nosotros. No, a las órdenes. Y la próxima vez te damos una tablet para que para ir en menos desventaja, ¿no? Para tener menos desventaja. No la tenés, te la rebuscás bien. Pero lo que te digo es esto, insisto con esto. Hay un gobierno que una parte está combatiendo al Frente Amplio, otra que está mirándose el ombligo. La pregunta es quién está gobernando, mientras en Uruguay hay récord de homicidios, en Uruguay hay una violencia despiadada, en Uruguay hay una crisis importante en la economía de los hogares, el poder de compra de los hogares cayeron, los ingresos cayeron. Aquí hay un tema que es responsabilidad del gobierno. Estamos casi a 2 años y medio de la elección y hay una campaña interna del Partido Nacional. Siempre lo que le pasa a un país y a los ciudadanos es responsabilidad de los gobiernos y por eso la gente a veces cambia para un lado y cambia para el otro. Y bueno, capaz que llegue el momento de volver a cambiar como cambiamos, porque evidentemente la gente no estaba... Estoy convencido que llegó el momento y la gente está volviendo a votar. Gracias, Pereira. Hasta la próxima. Chao, chao.